¿eh? Guada, bueno, adelante. Sí, nos toca hablar de Bolivia, como vos bien decías. Hubo elecciones el domingo, 20 de octubre, este último domingo, y Evo Morales fue por su cuarto mandato. Lo cierto es que por primera vez en años desde el 2005, cuando ganó su primera elección, encontró un competidor que, de alguna manera u otra, le hizo frente. Si bien Evo Morales ganó por una diferencia amplia, pero bueno, por primera vez se vio en la posibilidad de un balotaje. En los últimos números de escrutinio fueron 99,9%, que ya lo daban como ganador en primera vuelta, porque había una diferencia un poco más amplia que 10 puntos. Hay que ver el 100% final, pero me parece que ya con esto es irreversible. De todas maneras, bueno, en segundo lugar quedó Carlos Mesa, quien es, como bien te decía, quien pudo hacerle frente. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque hubo elecciones en donde Evo sacó, por ejemplo, un referéndum para cambiar la Constitución en 2008, lo ganó por el 68% de los votos. Sí. Es decir, sí, recuerdo, más del 60, sí, cómodo. Estando ahora en un 47% de los votos aproximadamente, si bien es un número abultado, bueno, no es ya esa hegemonía total de Evo Morales, si bien obviamente estamos hablando de un cuarto mandato con la misma fórmula, Evo Morales, Álvaro García Linera para vicepresidente, y todo proceso se desgasta, es decir, sigue siendo un número de aceptación altísimo. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que los números provisorios, de si efectivamente no hay segunda vuelta o hay segunda vuelta o qué es lo que pasa? Bueno, porque el conteo de votos no fue definitivo el día domingo. Se anunciaron los resultados solo con un 83% de las mesas escrutadas, y entonces esto fue lo que generó el que sí que no y protestas en las calles y demás. Vamos a historizar un poco esto. ¿Cómo es el sistema electoral boliviano? Bueno, gana, es decir, gana en primera vuelta, listo, no hay tutía, por así decirlo. ¿Quién saca el 50% más 1? Claro. O 40% con 10 puntos de diferencia. ¿Qué fue lo que pasó el día domingo a la noche cuando se anunciaron los resultados? Evo Morales tenía un 45,28% de los votos y Carlos Mesa un 38,6% de los votos, con lo cual la diferencia no le daba a Evo Morales para proclamarse ganador definitivo, sino que se iba a un balotaje. Ahora bien, faltaba un 16-17% de mesas, un número amplio, y además lo que faltaba, sobre todo, eran los centros mineros y poblados indígenas, que son zonas donde Evo Morales tiene mucha aceptación. Lo que se vio en esta elección fue mucha polarización entre las ciudades y las zonas rurales. Bien. Y faltaban zonas fuertes de Evo Morales, con lo cual uno podría pensar, bueno, ¿qué interés? Es decir, si nos ponemos con una cabeza opositora, por así decirlo, bueno, ¿cuál sería el interés del gobierno de Evo Morales en ocultar números que les son favorables? Sí. ¿No? Porque todo esto generó un revuelo con, bueno, denuncia de fraude por parte de la oposición, denuncia de intento de golpe de Estado por parte del oficialismo. Lo cierto es que yo me pongo del lado opositor, en este caso de Mesa, ¿no? Sí. Si se interrumpió el conteo a la noche y al otro día se retoma y por más que eran votantes a favor de Evo Morales, se puede tender a dudar, digamos, en cuanto a la transparencia de que se paró a la noche y que continuó el otro día a la mañana. Poniéndome desde el otro lado, digo. No, eso es cierto. En un punto yo pensaba en lo que ocurrió en el 2017 acá en Argentina, ¿no? Cuando se dijo, bueno, se lo dio como ganador a Mauricio Macri, bueno, en realidad Bullrich encabezaba. Sí, estaba Bullrich. ¿Verdad? Pero digamos, a Cambiemos, faltaba contar sobre todo los votos de La Matanza, determinadas zonas donde el peronismo tenía mucha aceptación, y al otro día, cuando finalmente se hizo el conteo definitivo, había ganado Cristina Kirchner. Es decir, por supuesto que yo entiendo el descontento de la oposición. Lo que digo es que de todas maneras, si pensamos que eran de zonas donde tiene mucha aceptación, el movimiento del socialismo, que es el partido de Evo Morales, tampoco tendría mucho sentido. Ahora bien, pareciera, o sea, por lo que he leído, siempre llegan un poco más tarde estos resultados por ser zonas más complicadas o abnegadas. No tan tarde, probablemente. Es decir, que hubo una irregularidad
que no se dieron los resultados totales, eso es cierto. Sin embargo, bueno, el conteo continuaba. Ahora bien, te decía, ¿cuáles eran las zonas que sobre todo faltaba contar? Bueno, está dividido en departamentos Bolivia, que sería algo así como nuestras provincias. Faltaba sobre todo zonas de Potosí, estas zonas son siglo XX y Yayagua, y de Chuquisaca, Moyocoya, estoy terrible con los nombres, y Tarabuco, que terminaron de contarse, o al menos llegó gran parte de las actas, el día lunes. Es decir, al día siguiente, 23 horas después exactamente de dados los resultados con el 83% de las mesas escrutadas, se dieron los resultados con el 95% de las mesas escrutadas. Cuando llegó este resultado, Evo Morales sacaba más de 10 puntos, con lo cual ya no había balotaje. Ahora bien, esto terminó de incendiar un poco los ánimos de la calle, ¿no? Porque primero se iba a segunda vuelta, después no se iba a segunda vuelta. Bueno, hubo protestas muy violentas, sobre todo en La Paz, en Sucre y en Santa Cruz. Sucre y Santa Cruz, zonas históricamente opositoras. Sí, me traigo ahora, opositoras a Evo Morales. Santa Cruz La Paz no tanto, pero bueno, gran... La Paz no tanto. La Paz yo estuve este año, se divide en lo que es el Alto, que está a 600 metros de altura mayor a La Paz, y el Alto, por ahí es población más indígena que apoya a Evo Morales, no tanto La Paz, o por lo menos en mi experiencia, porque iban los teleféricos y le preguntaba a los bolivianos y todos, o la gran mayoría en contra de Evo Morales, con un discurso muy similar acá, también muy parecido a lo que dicen los medios de comunicación, muy conservador. Noté eso, por lo menos en mi experiencia personal. Estoy hablando de mí en los pocos días que tuve allí en La Paz. Sí, es la capital, no es una zona opositora como es Santa Cruz de la Sierra, pero sí un poco de todo, y además es donde está todo, por así decirlo, todos los organismos oficiales y demás, así que hubo muchísimos disturbios en La Paz y continuaron además, Carlos Mesa, como cabeza de una coalición opositora, invitó a que continuaran las protestas. El día jueves, es decir, ayer, se anunció ya más del 99% de las mesas escrutadas, Evo Morales con un 46,96% y Carlos Mesa con un 36,59%, lo cual le da a Evo Morales un 10,37%. Creo que ahora igual ya llegó al 99,9%, porque acá tengo los números del 99,16%, con lo cual, bueno, esta diferencia de 0,37 es la que define que Evo Morales gana en primera vuelta. Ahora bien, hay otra cuestión que es... Son esos, es el 0,37, o quizás, bueno, más o menos por ahí, no sé, yo te digo ahora con el 99,9, lo que hace que no haya segunda vuelta. Ahora Evo Morales ganó por más de 10 puntos. Sí, claro. Porque quizás en este contexto, por supuesto que entiendo la importancia y también la posibilidad de que la oposición ganara en un balotaje, pero lo cierto es que no es que quedaron palo a palo. Evo Morales sacó más de 10 puntos a su contrincante. La propia OEA, la Organización de los Estados Americanos, que estuvo muy presente en todo este proceso como veedores, reconocieron que el sistema es transparente. Hubo bastantes idas y vueltas con el Tribunal Superior Electoral, que si respondían, si tenían un interés particular o no. Bueno, la vocera del tribunal hablando también en los medios, y la OEA dijo, bueno, en realidad nosotros reconocemos que el sistema es transparente, pero recomendamos, siempre está el pero, por las dudas y por el descontento en la calle, recomendamos que haya un balotaje. Eso fue lo que dijeron a priori. Después lo que dijo Luis Almagro, que es el presidente de la OEA, fue, bueno, esperemos el resultado definitivo de la auditoría de las elecciones y recién ahí demos los resultados. De todas maneras, el gobierno boliviano ya había anunciado el resultado. Evo Morales dio una conferencia de prensa que vamos a escuchar un poquito, donde se refirió sobre todo a los disturbios y a Carlos Mesa. Convocado, movilizarse a quemar instituciones, quemar casas de campaña, convocar a los ya diputados, senadores, quemar su casa, amedrentar la familia. Solo quiero decir, no quería decirles, en Cochabamba han ido a buscar mi casa.
esta mañana, esta madrugada, 20 tipos. No tengo ninguna seguridad. Escribir en la puerta, Evo traidor, Evo ladrón. Quisiera que alguien diga que dónde he robado. Uno quiero que me diga. Y no en este momento yo puedo enumerar cuánto ha robado Carlos de Mesa. Yo solo quiero decirles, todo el pueblo boliviano sabía que era cobarde. Ahora se ha demostrado que no sabía cobarde, ha sido un delincuente. Bueno, Duro, fue duro, fue una conferencia de prensa que duró aproximadamente 1 hora, respondió preguntas de la prensa, pero esta fue quizá la declaración más dura contra Carlos Mesa y además denunció un intento de golpe de Estado. Ahora bien, no fue solo la OEA quienes reconocieron la transparencia, eso es fundamental, pero Sí. recomiendan la segunda vuelta, también la Unión Europea, cuyos parlamentarios habían sido veedores de esta elección, y después, ¿quiénes más recomendaron la segunda vuelta? Bueno, por supuesto, el gobierno argentino, el gobierno de Brasil, Mauri, Estados Unidos Bolsonaro. Sí. y Colombia, que también siempre... Que son los Juan. países también que están en el Grupo Lima, hay que decirlo. Esto, Parece del Grupo Lima. Quienes sí reconocieron el triunfo de Evo Morales, López Obrador, presidente de México, y bueno, por supuesto Nicolás Maduro. Con Bien. lo cual, abonando la teoría de la El injerencia demonio. venezolana, pero es importante que López Obrador también lo haya reconocido. Sí, claro, México. Ahora bien, así las cosas, tenemos 4 años más de Evo Morales. ¿4? Así las cosas. Sí, en realidad hasta... Sí, porque ya en el 2015 habría... En el 2025 habría elecciones, bueno, 4 años y medio. Aprox. Bien. Mi parecer personal es que esto va a quedar así, excepto que la calle se caldee demasiado, Ujú. pero lo cierto es que la calle es sobre todo mucho más afín a Evo Morales que a la oposición. Así que me parece que no tienen ese manejo de la movilización Sí. social, si bien igual continúa habiendo disturbios y que hubo disturbios muy duros. Hablando de eso, la tapa de ayer de Clarín, con una foto impresionante de miles y miles de personas movilizándose en Bolivia. Lástima que el título de Clarín decía contra Evo, y eran a favor de Evo esa gente. Bueno, la sí, foto hubo era una- a favor, pero la tomaron y pusieron en contra de Evo, Claro, ¿no? bueno, porque ayer hubo conferencia de prensa y además hubo, por otro lado, un masivo acto, donde además llamó a no contestar a las provocaciones y demás. Sé que tenemos poco tiempo, así que voy a hacer Dale, rápido. Quería hacer dale. un poco de historización de Evo Morales y Álvaro García Linera, esta fórmula que viene siendo la misma desde las elecciones del 2005. Eso es interesante también, que se mantenga no solo uno, sino los dos. Evo ganó en el 2005 con el 54% de los votos. Asume en enero de 2006, primer gobierno 2006-2010. En el 2010 gana con el 64% de los votos. Ujú. 2010-2015, en el 2015 con el 63% de los votos, que eso Seguían abultadísimo. Claro. Y bueno, ahora gana con casi el 47% de los votos, y si estos números se sostienen, si no hay mayor revuelo, va por otro mandato. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2016? Que fue en realidad la primera y única, porque esto fue un triunfo, derrota de Evo Morales. Hubo un referéndum para ver si se modificaba la Constitución para poder volver a postularse. Yo creo que esto fue lo que Desgastó. desgastó y lo que hizo en gran parte que pierda mucha afinidad, porque bueno, lo cierto es que él perdió ese referéndum. O sea, ahora esta elección es porque igual se modificó para que pueda Esta ser elección reelecto. es porque de todas maneras en la Constitución había es decir, un apartado en donde se podía interpretar de una manera u otra, que en realidad sí se limitaban los derechos políticos de una persona. Es decir, esto se termina resolviendo En la justicia. se termina resolviendo en la justicia, se termina resolviendo por el sí, pero el referéndum dio que no. Claro. Con lo cual, esta postulación era polémica en ese sentido. Ahora, también, ¿qué pasó? Ganó el no a la reelección por el 51% contra el 49%. Es Más decir, o menos ahí un de margen lo que tuvo escueto, ahora. Mientras, durante ese proceso, se había inventado, porque después la falsa madre confesó el invento, que tenía un hijo no reconocido, Evo Morales. Oh. Y eso fue un escándalo en Bolivia, Como y en Lugo. gran parte
le jugó en contra en este referéndum. Después, ni bien terminó el referéndum, esta mujer confesó que era una maniobra política, de hecho está bueno, cumpliendo una condena, pero a muchos les queda esa y el idea, referéndum ¿no? ya pasó y tenemos a Evo Morales candidato cuando la gente, la mayor parte del pueblo boliviano le dijo que no. En gran parte eso generó rechazo. Claro. Y lo que vos bien decías, sí, en 2008 se sancionó una nueva constitución y por eso en realidad él pudo ser reelecto en el 2010, en el 2015 y ahora. Es decir, la Constitución no permite tantas reelecciones, pero como se sancionó en 2008 y él había asumido en 2006, su primer mandato no entraba dentro de esa figura y demás. ¿Quién es Carlos Mesa? Expresidente 2003-2005. ¿Por qué? Porque había sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada en 2002-2003, que tuvo que renunciar luego de reprimir una revuelta popular con un saldo de 60 muertos. Sí. Vicepresidente de ese señor era Carlos Mesa, quien ni bien quedó a cargo del gobierno, quiso renunciar, no lo dejaron y finalmente pudo renunciar en 2005. También es un periodista, documentalista y escritor muy reconocido, con premios muy prestigiosos, Premio Rey de España en el 94, Premio Nacional de Periodismo en 2012, pero que ahora va por... es decir, estuvo representando a un colectivo opositor conocido como Comunidad Ciudadana, donde se venía a la entraba derecha. un poco de todo. De todo. De hecho, él se postuló con la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda, pero es un frente que en 1990 se alió, sí. Es decir, perdón, un partido cuyo referente ya hoy no participa en política de nada, que en 1990 se alió con la derecha. Viste que lo vemos cada 2 por 3, ¿no? Se llaman de izquierda y se alían con la derecha. Están los... Sí, son como los pichetos, los caballos de Troya que se hacen... Bueno. Lo que sí llama la atención de Carlos Mesa es que él trabajó en conjunto con el gobierno de Evo Morales por la demanda marítima de Bolivia en La Haya. Fue vocero de esta demanda, punto a favor en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo otro, lo último que quería decir es qué dice la OEA de Bolivia. Bueno, todo esto ya estuvimos diciendo, ¿no? Que recomiendan la segunda vuelta, que en realidad la gente tiene que tener elecciones limpias, que esto que el otro. ¿Qué dice de Chile? Por ahora, silencio. Nada. Claro. Y ahí las grandes esto contradicciones. De la misma vara, ¿no? Que siempre hablamos. La misma vara. La ONU y Amnistía sí van a enviar misiones de derechos humanos a Chile, estoy hablando. Pero la OEA está muy concentrada en Bolivia, muy concentrada en Bolivia, en Venezuela y demás, y mientras tanto... Pero le pidió que si iba a verificar que sea condicionante, ¿cómo se dice? Que si ellos dictaminan algo que... vinculante. Vinculante, ahí está. Que sea vinculante, si no, no iban. Creo que escuché eso. La OEA. La OEA. Sí, pero el gobierno boliviano les pidió, claro. Dijo, bueno, si van a hacer tanto revuelo, vengan y háganse miren, cargo. pero hasta ahora, yo te digo, todos reconocen que el sistema es transparente, pero que eventualmente sería bueno hacer una segunda vuelta. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos aclarado varios puntos. Vamos a ver qué pasa. Todavía está en proceso este tema electoral en Bolivia. Se va a terminar de cerrar con el recuento definitivo, ¿no? Y recordemos que en Bolivia hay boleta única. Se vota a mano, no hay voto electrónico. Sí, no. Boleta única que se tacha, ¿no? Bien, bueno, vamos a ir al corte. Esto fue la columna internacional de Guadalupe Reboredo. Nos vamos a ir al corte porque tenemos un programa cargadísimo y después más